Egun on guztioi eta ongi etorriak Begira sarearen jardunaldi honetara. Emakumeen kontrako indarkeriaren tratamendua komunikabidetan eta publizitatean. Hori da aurten iaz bezala sare honek jorratu duen gai nagusia. Konkretuki, komunikabideok sexu indarkeriari buruzko informazioen tratamendua lantzen ari zarete. Eta gaurkoan, gai honen inguruko gida egiteko lanean emandako aurrerapausuen berri izango duzue Norma Vázquezen bitartez. Avanzar hacia una comunicación y una publicidad no sexista y, en definitiva, hacia una sociedad igualitaria es, como bien sabéis, el gran objetivo de la red de medios y agencias creada con el impulso de la Comisión Begira y que hoy celebra su 14º encuentro. Esta vez online debido a la pandemia, pero aquí estamos. Este año, igual que el anterior, el tema principal que se está trabajando es la violencia contra las mujeres y, en concreto, en el tratamiento informativo en los casos de violencia sexual. Y cómo debe hacerse este tratamiento con perspectiva de género. Hoy damos un paso más con la presentación del prototipo que se ha elaborado de guía para el correcto tratamiento de los contenidos de violencia sexual en los medios. Norma Vázquez será la encargada de explicar su contenido y posteriormente se testará esa herramienta con vuestras aportaciones. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para insistir en la importancia de vuestro trabajo, de quienes componéis la red, la importancia de vuestra implicación en el objetivo de poder comunicar de manera no sexista. Sois agentes necesarios, sois agentes clave en el logro del cambio de valores tan necesario en nuestra sociedad. El trabajo que se está realizando tiene además un valor añadido desde el momento en el que sois los propios medios y las propias agencias las que formáis parte de la red y estáis implicadas y comprometidas con este objetivo. Por lo tanto, vuestro trabajo es muy importante para la igualdad. Beti esaten dugu, gizartea eraldatzeko tresna eraginkorrak direla komunikabideak. Emakunderentzat benetan alor garrantzitsua da Begiraren bitartez lantzen ari garena. Beraz, eskerrik asko zuen lanagatik. Mila esker. Y por mi parte ahora presentar a Norma Vázquez García, que es la persona que se ha encargado de diseñar la herramienta que va a presentar y que vamos a contrastar hoy en el segundo momento del taller. Y bueno, unas breves palabras sobre ella, ¿vale? Feminista mexicana, con una parte del corazón en Salvador y otra en Euskadi, lleva aquí 20 años, es licenciada en psicología y terapeuta familiar, ¿vale? Tiene estudios especializados en educación de adultas y adultos y salud mental en contextos de posguerra. Entre 1985 y 1992 trabajó en CIDAL, que era Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, como el primer centro feminista en México y también de toda América Latina. Después, en 1992, se traslada a El Salvador, de la posguerra, donde vivió hasta el 98, ¿vale? Siendo parte de la directiva de la asociación Las Dignas. Posteriormente fue colaboradora de la Procuraduría Junta de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿vale? Y consultora para distintas agencias y organizaciones internacionales de cooperación para la evaluación de proyectos de asociaciones de mujeres en Centroamérica. Después llega a Bilbao, ya en 1998, y fue terapeuta de la asociación Crisálida de apoyo al duelo, ¿vale? Y en 2003 funda Sortzen, ¿vale? Para dedicarse ya en exclusiva al trabajo en el tema de la violencia contra las mujeres, ¿vale? En todos estos años, bueno, tiene una extensa carrera profesional, ¿no? De consultoría y de apoyo y de trabajo. Y bueno, pues estas palabras para también agradecer su participación, ¿vale? Yo ahora ya detengo el vídeo, ¿vale? Y el resto de las personas lo tenéis, así que correcto, ¿vale? Porque se va a grabar esta parte también de Norma y demás, entonces es mejor que estemos así. Es que ricasco. Bueno, muchas gracias Itziar por la presentación y muchas gracias a quienes están desde sus cámaras escuchando esta jornada. Bueno, voy a contarles que hemos hecho una guía que tiene como objetivo ayudar a los medios de comunicación a abordar un tema que nos parece central y cada vez más importante de abordarlo correctamente,
que es la violencia sexual contra las mujeres. Es un tema que se viene abordando ya desde hace tiempo, pero que en los últimos años, yo diría en los últimos 2, 3 años, y sobre todo a raíz de la violación grupal en los Sanfermines, ha adquirido una mayor relevancia en los medios de comunicación. Adquirir una mayor relevancia no quiere decir que se aborden estos hechos de mejor manera, pero cuando se planteaba la necesidad de este material, por lo menos desde la red desde Macunde para la red Begira, pensábamos que había que poner énfasis en algo que ha señalado Izaskun también en la presentación de la jornada, en de que los medios no solo informan, sino que crean también una realidad de cómo se está observando, cómo se está analizando, cómo está impactando socialmente este tema de la violencia sexual. Por eso es que esta guía pretende dar herramientas conceptuales, teóricas y también prácticas para poder mejorar la manera en cómo la sociedad está comprendiendo la violencia sexual contra las mujeres. Es por eso que, bueno, voy a presentarles de una manera breve, luego tendrán oportunidad de conocer más a fondo los contenidos de esta guía, pero los 8 bloques que la componen. El objetivo de esta mañana es pues que puedan tener un primer acercamiento, sobre todo a lo que serían los contenidos que nos han parecido centrales que deberían estar en esta guía. Y como tal, después les pediremos una opinión sobre estos contenidos, no tanto sobre lo que desarrollan, porque entendemos que no lo van a conocer, pero sí si lo que hemos desarrollado les ayuda, les facilita a realizar este trabajo, y también si echarían en falta algo más que cuando hagamos la versión final de esta guía podamos tomar en cuenta y podamos desarrollar. La intención es que sea algo que sea útil para el trabajo que desarrollan desde los medios de comunicación, insistiendo en el papel que tienen en la creación de unas realidades como la sociedad contempla esta violencia sexual contra las mujeres. Así que vamos a tener 2 partes, yo voy a tener con ustedes 2 partes, una primera exposición de lo que tiene la guía y una segunda parte en la que pondremos en marcha algunas preguntas de la última parte de la guía, que son algunos recursos para contar mejor y en concreto un checklist que hemos elaborado y que queremos testear con ustedes. Bueno, para empezar con la presentación de la guía, de sus contenidos, está dividido en 8 bloques, ¿no? En 8 bloques en que analizamos los hechos que giran en torno a la violencia sexual y cómo, de qué manera se están contando y se pueden contar mejor. El primer bloque se refiere al acercamiento a los hechos y cuánto se cuentan. Es decir, cómo estamos proporcionando a la población las cifras que dan concreción cuantitativa a la violencia sexual. Este es un tema que no deja de ser controvertido, porque por un lado, detrás de cada cifra hay una historia, nos interesan las cifras y nos interesan la historia, pero también es importante que las cifras, que los números nos ayudan a interpretar la realidad. Y en estas cifras, por lo menos identificamos 5 realidades. Algunas de ellas son más difíciles de cifrar
y otras pues son las que tenemos más al alcance de la mano cuando queremos dar cifras. El que demos algunas no significa que no contemplemos que es parte de esta realidad. Por eso empezamos con este gráfico en donde una realidad, lo que más nos importa, pero quizá lo que a nivel de cifras sea más difícil de contrastar, es Norma, lo que perdona, sucede. un segundito solo. No se está proyectando la presentación. ¿Quieres que la pongamos o la...? Sí, sí, por Ah, de favor. acuerdo. Vale, vale. Pensé, como yo la veía, pensé que se estaba proyectando. ¿Ya está? ¿Ahora sí? Ahora sí, ya se ve. Sí, Ahora sí, ya. perfecto. Gracias. Perdón. Yo la veía y daba por hecho que todas la veían. Bueno, les hablé antes de los contenidos y de los 8 bloques en que está organizada esta guía y estaba desarrollando el primer bloque sobre los hechos y las realidades que nos cuentan. Y les hablaba de este esquema en donde podemos ver que hay distintas realidades. La primera y la que más nos interesa, pero quizá la que es más difícil de cuantificar, es lo que sucede en la violencia sexual. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una poca conciencia, las mujeres, la sociedad, de cómo definir, de cómo reconocer y de cómo nombrar la violencia sexual. A veces se reconoce, se nombra, se sabe que se está viviendo, pero se calla por toda la construcción social y cultural que hay alrededor de la violencia sexual. Aunque no tengamos las cifras contrastables y concretas, esto es lo que más nos interesa, una realidad que todavía no acaba de ser conocida en su totalidad. Luego sabemos que quienes están sufriendo estas agresiones lo cuentan, tanto a personas de confianza como pueden contarlo en un servicio público. El objetivo principal de contarlo muchas veces es pedir ayuda de diversas maneras, pedir ayuda desde para compartir con alguien esto que ha pasado, como para saber qué hacer, ¿no? Y esta petición de ayuda también tenemos que ver que puede ir cambiando conforme se va elaborando el hecho que se ha vivido. Entonces tenemos también una realidad que se cuenta y que tampoco podemos llegar a estas cifras de cómo está contando las mujeres. Nos acercamos con diversos estudios, con diversas encuestas a conocer esta realidad. La realidad o los números, las cifras que más frecuentemente conocemos es lo que se denuncia. Lo que se denuncia porque las mujeres van buscando justicia a lo que han sufrido, a la violencia que ha irrumpido en sus vidas, y es lo que se denuncia, lo que está en los juzgados, lo que conocemos, y de estas denuncias e incluso también de los anteriores procesos hay historias que llegan a los medios de comunicación. Y eso que llega a los medios de comunicación es lo que se conoce y se difunde. Nos parece por eso importante que cuando los medios tienen una noticia, tienen una historia que contar, podamos ubicarla dentro de todo este panorama de que esa noticia es eso, una ilustración de lo que pasa, no necesariamente todo lo que pasa, y que es necesario ir integrando estos hechos que contamos, que se cuentan desde los medios, en toda esta realidad para que la gente también sepa que esto que está contando afecta a una mujer en concreto, pero seguramente puede estar afectando a muchas más. Desde mi experiencia profesional concreta diría que cuando se cuenta una historia en los medios de comunicación, despierta en otras mujeres el interés por también cortar lo suyo, porque muestra una realidad, porque muestra que no está sola y
porque eso es una labor que de alguna manera hace que se visibilice más esta realidad. Y eso yo creo que es importante que los medios tengan en cuenta, que cómo lo cuentan y lo que cuentan desata un proceso de concienciación en otras mujeres que han vivido violencia sexual. Por ejemplo, ¿no?, tenemos unos titulares que han salido a raíz de la publicación de la macroencuesta del Ministerio de Igualdad, pues que nos da una dimensión del hecho, ¿no? Claro, esto es un titular que un medio ha considerado conveniente difundir porque da pues una imagen, una cantidad que nos imaginemos lo que significa el hecho de que 1 de cada 2 mujeres han sufrido violencia machista en general, y en algunas de estas expresiones es la violencia sexual. En toda la guía también vamos ofreciendo a lo largo del desarrollo de cada uno de los bloques algunos ejemplos de cómo los medios han decidido contar las noticias. En este caso, contar lo que ha sido un resultado de la macroencuesta para poner cifra a la violencia que están sufriendo las mujeres. Y en particular, también en cada uno de los bloques les ofrecemos unas preguntas que les ayuden a ver cómo está reflejándose en esa noticia, en ese artículo, en ese contenido que está manejando, cómo se está reflejando. Por ejemplo, en este primer bloque, cuánto se está contando, de qué estamos hablando y cómo visibilizamos la violencia sexual como una forma de violencia machista, pero también visibilizando esa forma y esos ámbitos en concreto en que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la dinámica de esta guía va siempre con algunos ejemplos, con algunas preguntas y con el desarrollo de algunos contenidos. Un segundo bloque tiene que ver con un acercamiento a los hechos y cómo se cuentan, ¿no? Es decir, no solo cuánto, sino cómo se cuentan, y allí ofrecemos unas ideas que pensamos se repiten en las noticias, en las informaciones, en lo que se comunica, y que son ideas que debemos cuestionarnos si estamos avalando con la información estas ideas o si por el contrario estamos cuestionando y estamos ayudando a que la violencia sexual no se confunda con lo que es la sexualidad, que tiende mucho a confundirse. Y ahí les proponemos las ideas, un esquema, digamos, que señala cuáles son las ideas sobre las que se ha construido una forma de violencia, una forma de entender la violencia sexual, pues que cada vez se está cuestionando más, pero que sin embargo forma parte de nuestra cultura al respecto y de la manera como las mujeres interpretan también lo que les pasa. Este paradigma de la violencia nos habla de una sexualidad masculina que parece incontrolable, de allí que cuando nos referimos a manadas, a bestias o calificamos a quien agrede con alguno de estos adjetivos, pues estamos reforzando esta idea de que la sexualidad masculina es incontrolable, ¿no? Y que por tanto, si los hombres que agreden no pueden controlar esto, mandamos también un mensaje algo confuso si nombramos de una manera esta sexualidad incontrolable, a la vez que estamos reforzando con esta idea la idea de que no son normales, ¿no? De que los hombres que agreden no son normales y por eso necesitamos desidentificarlos con lo que son los hombres normales. Todo esto, objeto de mucho debate desde luego, bueno, que no siempre hay oportunidad de plasmarlo en Depende qué noticias, pero sí de alguna manera se transmite esta idea
en los calificativos y la forma que tenemos de contarlo. También, si estas ideas las estamos transmitiendo, junto con ellas transmitimos explícita o implícitamente que esta sexualidad incontrolable, las mujeres tendríamos que tener la habilidad y las herramientas para controlarla. Y también tenemos la posibilidad de provocarla. Es verdad que esta manera de hablar sobre la provocación de las mujeres, cada vez vamos viendo que va cambiando, va evolucionando, no se presenta de esta manera en todos los casos, pero sigue habiendo en algunas informaciones donde se habla de qué hizo la mujer que no se pudo cuidar para provocar esta agresión, y esto nos pone de nuevo en el centro una culpa de las mujeres, que todavía es una creencia muy internalizada por la mayoría de las mujeres que sufren violencia sexual, que ellas son las responsables de que esto, de haber vivido esta violencia. Entonces, llamamos la atención sobre estas ideas que conforman una manera de entender la violencia, que, insisto, es verdad que hemos ido cambiando en cómo se presenta, pero todavía subyace a estas ideas, si no explícita, en muchas maneras de presentar la información. Para este bloque hicimos también un análisis de las noticias que han aparecido de algunos años atrás y sobre todo en los últimos años, y sí vemos cambio en cómo se presenta esto. Sin embargo, nos parece que deben tener bien claras las y los periodistas cuál es el paradigma de la violencia sexual que ha funcionado a lo largo de decenas, cientos de años, y cómo muchas veces se siguen reproduciendo estas ideas, si no en su totalidad, sí en alguna de sus partes, e incluso cómo, aunque no estemos de acuerdo con este paradigma, la manera de contar a veces nos hace reproducir alguna de estas formas, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no?, que hemos puesto también, porque muchas veces lo que resaltamos en el cómo se cuenta tiene que ver con las víctimas, y nos parece importante también que podamos ir contando qué pasa con los agresores. Por ejemplo, este es un titular que ha considerado importante destacar la nacionalidad de quienes agreden, ¿no?, y los porcentajes de esa nacionalidad, que también es un elemento importante del cómo contamos, qué datos, qué aspectos de estas personas involucradas en la agresión sexual están resaltándose, ¿no? Un tercer bloque nos habla de por qué se cuentan estos hechos, ¿no? Nos parece que no es difícil entender por qué las mujeres no cuentan su historia, y si deciden contarlo, bueno, se van a enfrentar a que se dude de su credibilidad y se va a investigar sobre todo a ella. Este tema del por qué no se cuentan los hechos de violencia sexual tiene mucho que ver con la credibilidad a las mujeres y con un asunto histórico que enfrenta agresor, agredida, hombre, mujer en su gran mayoría, y que para las mujeres ha significado tradicionalmente una vergüenza. Se exponen públicamente las mujeres ante los medios de comunicación cuando lo cuentan, que puede contribuir en algunos casos a la reparación y en otros a la revictimización o estigmatización. Es importante por eso que los medios también puedan servir para cambiar la cultura del que hay alrededor de la violencia sexual, hacia las mujeres, hacia el entorno, hacia el agresor, y cuestionar la vergüenza que ahora todavía recae sobre las víctimas de violencia sexual, ¿no? Porque es importante señalar que en buena medida no se cuenta
porque la propia proceso judicial, si es que las mujeres deciden seguir un proceso judicial, o la propia respuesta del entorno, muchas veces es más victimizante o revictimizante para las víctimas que la propia agresión sexual. El cuarto bloque nos habla de por qué no se denuncian. Y por qué esta denuncia, este hecho, se resalta muchas veces en la información, ¿no? Está bien, es un dato, si es un dato que se dice en la información, denunció o no denunció, ¿no? Pensamos que también sería interesante abordar si denunció o no se denunció, el contexto de cuánto se denuncia, el saber por qué no se denuncia e incluso el saber qué pasa con las denuncias. No solo si denunció o no denunció, sino contextualizar todo lo que sucede alrededor de la denuncia, tanto en el proceso como en el resultado de estas denuncias, ¿no? Por ejemplo, datos que tenemos sobre las victimizaciones registradas por la Ertzaintza, que nos están hablando pues de un porcentaje de denuncia que tanto a nivel autonómico como a nivel estatal gira alrededor del 8%. O sea, solo 8 de cada 100 mujeres que sufren algún episodio de violencia sexual fuera del ámbito familiar están denunciándolo, ¿no? ¿Son todas ellas las que lo han sufrido o por qué no están contando más, están denunciando más, están contando más las mujeres esta forma de violencia que están sufriendo? El bloque 5 es con acercamiento a los hechos y para qué se cuentan. Y esto también es una interpretación directa a los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación también crean, decíamos, esta cultura, esta conciencia, y la información que dan está priorizando formas y ámbitos de la violencia. Si los medios de comunicación están sacando continuamente más información, más análisis sobre la violencia de género, por ejemplo, es decir, la de la pareja o expareja heterosexual, pues de alguna manera están destacando más esta forma sobre otras formas. En la guía les proponemos algunos ejemplos de resultados de cuando buscamos de qué se está hablando más en los medios. Vemos cómo se están priorizando unas formas y unos ámbitos digamos, en detrimento de otras formas y otros ámbitos de violencia. Esto es así, no solo por lo que está sucediendo, sino también por el papel que juegan los medios en priorizar determinados hechos y determinadas formas y ámbitos. Entonces, hay un papel que juegan los medios en qué lugar le vamos a dar a la violencia sexual dentro de las formas y ámbitos de la violencia que se cuentan y que se priorizan. La información y sobre todo no solo cuánto, sino de qué manera se cuenta, también puede contribuir al terror sexual. Hablamos del terror sexual como esa realidad que vivimos las mujeres de todas las edades, de que puede suceder y podemos ser víctimas, sobre todo cuando hablamos de un fenómeno que se expresa o que se comunica sin explicación. Y retomamos este concepto que varias autoras han desarrollado de cómo se puede crear esto que limita la vida de las mujeres en su seguridad, en su movilidad y en la propia percepción que ellas tienen de sí mismas como agentes que pueden o no hacer frente a esta violencia sexual. Hemos visto en este pequeño estudio para hacer esta guía de cómo se maneja la información, los titulares, que ha cambiado la manera en cómo se va acercando de los últimos años ahora este clima de terror sexual. Sin embargo, sigue habiendo elementos que van haciendo que las mujeres cuando leen, cuando ven, cuando escuchan esta información,
pueden crear una conciencia de indefensión que nos parece que es precisamente uno de los aspectos que más se quiere trabajar para trabajar desde unos medios que informen desde la igualdad, desde la conciencia de los derechos de las mujeres, que tanto derecho tenemos a la movilidad, a la libertad sexual y también a la movilidad en general, que tenemos que ver cómo generamos también información que nos hable de la agencia de las mujeres y de la posibilidad de defensa y del derecho a defenderse y a circular con toda libertad. Contar también es una forma, depende cómo contemos, de reparar. Probablemente algunas de las que me están escuchando también estuvieron en la jornada que en junio del año pasado hicimos sobre lo que significa la reparación desde la forma en que se cuenta y lo importante que es la forma de contar para que las mujeres, no solo las víctimas sobre la historia que se está hablando, sino las mujeres en general, se sientan reparadas en la manera como se cuenta su historia, y eso contribuye también a que se puedan animar cada vez más a contar. Este es un tema que muchas veces a mí como profesional los medios me piden que contacte a algunas víctimas de violencia, y muchas de las víctimas con las que yo puedo tener contacto, obviamente, digo, yo lo considero obvio, no sé si ustedes lo considerarán así, pero lo podemos debatir. Depende cómo se cuente, depende quién lo cuente, depende cómo las traten, ¿no? Pueden estar más anuentes a contar su historia porque es un momento de reparación, o pueden no querer contarlo porque significa remover muchas historias, mucho de su historia, y luego lo que ven reflejado es una parte que igual ellas no contarían, o no contarían de esa manera. Es evidente que quien cuenta tiene la responsabilidad de saber qué cuenta, pero también seamos conscientes que esto, cuando queremos entrevistar a las víctimas, tiene un impacto en ella misma, que puede ser victimizador o reparador. Y yo les invito a que la manera que contemos también sea un instrumento de reparación a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo, un medio consideró necesario entrecomillar lo que sería la vida normal de la chica violada en San Fermín, ¿no? Como si volver a la universidad, a viajar o volver a tener salidas con las amigas cuestionara el hecho de ser víctima, ¿no? Y fíjense que ya el solo entrecomillado en este titular, bueno, nos dice muchas cosas sobre por qué este medio considera que no se puede volver a la vida normal después de una agresión sexual. El bloque 6, que es uno a lo que le hemos dado más vueltas también y más debate, es la presunción de inocencia, ¿no? El hecho cada vez más frecuente, y esto lo voy a resumir porque nos llevaría mucho tiempo, pero también es un tema que queremos trabajar con más ejemplo en la segunda parte del taller, ¿no? La presunción de inocencia desde el punto de vista legal es un principio constitucional que presume la inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Se está usando adecuadamente? Cuando usamos el concepto presunción, ¿estamos hablando de la presunción de inocencia o no? ¿O estamos calificando la agresión y la víctima, ¿no? Yo creo que este concepto, una cosa ya a estas alturas de la información, como lo manejamos, podríamos decir que tiene un significado legal, un significado jurídico y un significado en los medios, porque no se está utilizando, por lo menos en la revisión, y ya ustedes me dirán en la segunda parte, si se está utilizando tal y como se contempla o se contemplaría desde lo legal y desde lo jurídico. Si es así, tendríamos que decir que el manejo de la presunción, del concepto de la presunción que se hace en los medios, es un manejo propio de los medios que no
coincide con el concepto ni a nivel legal ni a nivel jurídico, ¿no? Absuelven al acusado de agresión sexual del juicio donde el fiscal preguntó por la ropa de la presunta víctima, ¿no? Este es un ejemplo donde estamos viendo que no se está utilizando el concepto en el sentido de la presunción de inocencia, sino se está calificando a la víctima como presunta, ¿no? Y bueno, esto, si lo utilizáramos en el concepto jurídico, ¿no? Pues sería... la víctima no es la que tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Entonces está utilizado de una manera poco precisa. Puede ser que se utilizara en el sentido de que se da por hecho que es una víctima, pero no sé yo si este uso se está más bien poniendo en cuestión el hecho de que sea una víctima. Si seguimos leyendo el encabezado, vemos que aquí se dice, tras preguntar el fiscal por la ropa de la supuesta víctima, ¿no? O sea, calificar a la víctima también nos está aportando, digamos, una información sobre cómo entendemos a las víctimas de la violencia sexual. Bueno, el séptimo bloque nos acerca a los hechos y cómo se visualizan, es decir, las imágenes que se acompañan regularmente a las noticias. Bueno, hemos encontrado diversas imágenes que suelen acompañar a las noticias, pero digamos que podemos clasificarlas o hemos clasificado la mayoría de las imágenes que hemos estado encontrando. Por un lado, cuando se acompañan de la actuación policial o generalmente se acompañan las noticias, los comentarios, las informaciones de un coche patrulla, de unos agentes identificables de los chancha o de las policías. También hay cada vez más imágenes que nos muestran respuesta social, o sea, el rechazo que bien se ha organizado desde el ayuntamiento, desde la localidad en donde sucedieron los hechos o algunas otras manifestaciones generales que están repudiando la violencia sexual. Y también nos hemos encontrado algunas imágenes que pixeladas o de una manera cubierta nos muestran a las personas afectadas o nos imaginamos que son las personas afectadas porque el medio ha decidido utilizar imágenes de personas para ilustrar esa noticia y bueno, la gente cuando las ve puede pensar que son las personas que han intervenido en este hecho, bien porque han sufrido la agresión, bien porque la han realizado. Y finalmente, en el bloque 8, les proponemos algunos recursos para contar mejor, ¿no? Les proponemos algunos elaboración que han hecho, por ejemplo, algunas mujeres que han sufrido violencia sexual y cómo les gustaría que se les tratara en la información. Les proponemos algunos datos muy recientes, alguna bibliografía que puede servir también como fuente de información y lo que va a ser también una herramienta, una herramienta para el trabajo que es una checklist, ¿no? Una checklist en donde en cada capítulo les decía, van ustedes a encontrar algunas preguntas que nos permiten revisar cómo estamos manejando la información y que al final pues hemos recopilado todas esas preguntas para tener un checklist que nos permita ir avanzando en el propio chequeo de cómo manejamos la información y junto con eso también algunas alternativas de qué nos arroja como resultado esta checklist y cómo en caso de que nos arroje un buen resultado, cómo poder seguir profundizando en mejorar ese resultado y en caso de que no sea tan bueno el resultado que nos arroje la checklist, pues cómo poder
poder mejorar lo que estamos manejando. Esta es la guía que hemos elaborado, las ideas centrales que van a encontrar y que en este material se van a encontrar pues con más elementos, pero básicamente es esto lo que hemos trabajado para que les sea útil.